Hola, hola a todos. Muy buenas tardes, noches. Voy a esperar un ratito mientras que llegan las demás personas. Hoy vamos a tratar el tema de la herida de la humillación y el abuso. Es un tema súper interesante. No sé quiénes se han conectado. Voy a mandar algunas invitaciones por si alguien se quiere conectar. Espérenme un ratito porque normalmente se demoran un poquito, ¿eh? A ver. No sé quiénes están, no alcanzo a ver todavía. Un momentito los veo quiénes están conectados, porque ahorita todavía no alcanzo a ver, porque estoy mandando invitaciones. Bueno, muy bien. A ver quiénes están, ahorita los veo. Hola Cari, ¿cómo estás? Gina, Aide, qué bueno verlos conectados. Katy, Ara, qué alegría verlos conectados. Vamos a esperar un momentito más, un poquitito. Hola Yeli. Bueno, todos bienvenidos al tema, de verdad que va a estar súper interesante. Hola Clau. Ah, qué bueno, gracias. Gracias. Fíjense que tomé la decisión de no poner música porque me están diciendo que la música los distrae mucho, que a veces se sube y se baja de volumen, entonces dije mejor sin música, para que estén más atentos al tema. Hola Katy, qué lindo verte conectada. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, para mí son tardes todavía, si ven que hay luz de día. Todavía no se hace de noche, pero ya en un ratito ya se empieza a oscurecer. Bueno, mis queridos amigos, queridísimos amigos, de verdad que este tema de la herida de humillación y abuso es uno de los 12 programas inconscientes que tenemos que hacen a las personas subir de peso o que no puedan bajar de peso. Entonces, hola Susi, ¿cómo estás? Entonces, realmente todos estos programas que estamos viendo, o sea, primero arranqué con la conferencia de los 12 programas, ¿sí?, emocionales del sobrepeso. Pero después tomé la decisión de ir dando un tema relacionado con cada uno de los programas, porque en 2 horas
no se puede ver a profundidad los 12 aspectos o los 12 programas del inconsciente o que están implantados en el inconsciente, porque eran muy poquitos, o sea, les di como una pasadita nomás. Entonces ahorita los estamos llevando a la profundidad, ¿no? Y sobre todo ver el origen que tiene cada uno de ellos, porque fíjense que cuando vimos la huella de abandono, que la vimos en dos clases, veíamos que la huella de abandono es muy profunda, o sea, tiene una profundidad desde el origen de los tiempos, desde la creación del ser humano como tal, ¿no? Y en este caso, la herida de la humillación y del abuso también, o sea, viene desde épocas inmemoriales. ¿Por qué? Porque resulta que la huella de humillación y la huella de abuso surge desde el momento en que el alma empieza a tomar cuerpo físico, ¿no? Y sobre todo cuerpo físico de humano, porque el alma de nosotros ha ido pasando por diferentes reinos y aprendiendo diferentes cosas. Entonces, muchos de ustedes que son pacientes míos, o que han sido pacientes míos, porque si se han curado de algo ya después no han regresado, muchos de ustedes han podido verse como plantas, como animales, han podido, en regresiones que les he hecho, han podido ver cómo ha ido el alma de ustedes evolucionando, ¿no? Entonces, cuando el alma entra a desarrollarse como un ser humano, resulta que ese alma venía tomando diferentes tipos de aprendizaje, pero cuando toma cuerpo físico como humano, que es cuando se le da a esa alma, se le da la facultad de poder tener una razón, ¿sí? Y la razón está íntimamente relacionada con la mente, con el cuerpo mental, ¿sí? Entonces, cuando ese alma empieza a tomar cuerpo físico como ser humano, empieza a tener ciertas capacidades de razonamiento, pero empieza a crear ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas memorias, empieza a tener cierto tipo de patrones y cierto tipo de cosas que de alguna u otra manera, cuando va teniendo todo eso, le va dando una interpretación a las cosas que vive. Porque los animales no le dan interpretación a las cosas, viven lo que tienen que vivir. Las plantas igual viven lo que tienen que vivir, pero el ser humano empieza a darle una interpretación a las cosas, ¿sí? Entonces empieza a tener diferentes puntos de vista. Y resulta de que en esas vivencias que va teniendo el alma, va tomando decisiones, y va tomando decisiones que lo llevan por un camino o por otro, y empieza a desarrollar un tipo de aprendizaje. Y a ese tipo de aprendizaje que va desarrollando, va haciendo que ese alma se vaya contaminando. Es decir, que esa luz divina y preciosa que tiene, vaya formando, digamos así, vaya formándose como una máscara, ¿sí? Vaya formando con toda esa cantidad de información que en el budismo, por ejemplo, le llaman skandhas, que vaya formando toda esa cantidad de información, va formando capas y capas y capas, y esas capas van creando una máscara que tiene una vibración, esa máscara tiene una vibración.
Y dependiendo el tipo de vibración que tenga, es la herida más fuerte que va a tener ese alma. ¿Sí? Las dos clases pasadas hablábamos de la herida de abandono, ¿sí? Y la herida de traición, cómo se va fortaleciendo cada vez más esa herida de abandono y se transforma en una herida de traición. Lo mismo pasa con la herida de humillación y del abuso, ¿sí? Se va creando ciertos tipos de capas y ciertos tipos de cosas que generan una vibración de abuso y de humillación en el alma de esa persona. Entonces, en las diferentes existencias, va a llegar a un hogar donde todas las características de ese hogar están relacionadas con eso. Dependiendo el aprendizaje que ha ido haciendo a esa alma, es la profundidad de abuso y de humillación que va a tener. Entonces, cuando ese alma sale del universo, yo les comentaba en la primera clase que di sobre sanando el sobrepeso emocional, que es donde hablamos de los 12 programas, yo les decía que el programa de adiposidad o el programa de sobrepeso, o los programas que están relacionados con el sobrepeso, son programas de autoprotección. El código adiposo es protección, te protejo, te defiendo de, ¿sí? Entonces resulta ser de que todo esto, el cuerpo y el inconsciente lo hace por amor, ¿sí? O sea, ¿y qué es el amor? Nosotros tenemos que ver que el amor es una energía divina, ¿sí? Que esa energía divina se manifiesta en todo. Si ustedes se fijan, vamos a ver lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que los seres humanos nos mandaron a que nos resguardáramos supuestamente, y resulta ser de que, por ejemplo, en Venecia se llegaron a ver delfines, animales súper que nunca más se habían podido ver en esas aguas, ¿no? En las ciudades se empezaron a ver cantidades de animales que nunca se veían, los cielos se empezaron a ver limpios totalmente y todo eso, ¿no? Entonces vamos a suponer, ¿sí?, que el planeta está sin este ser humano, ¿sí?, que es supuestamente el más elevado en conciencia, en razón, digámoslo así, pero resulta ser de que por todo esto que vamos a platicar y que les estoy comentando, nos hemos vuelto depredadores del planeta. ¿Por qué? Porque resulta que en lugar de mantenernos en esa energía del amor, que la energía del amor, fíjense, la energía del amor es una energía de contribución, es una energía de orden, de armonía, de equilibrio. Eso es el amor. Y resulta ser que nosotros, cuando, como les decía, tomamos cuerpo físico, esa razón y esa mente se empezó a llenar de información, de todos estos escándalos y todo eso, y nos empezamos a volver seres que entramos en una polaridad, ¿sí?, en una dualidad. Entonces, ¿cuál vendría a ser la polaridad del amor o la contraparte del amor y de la contribución o del equilibrio y todo eso? El abuso, la humillación. ¿Por qué? Porque resulta ser de que ese ser, al creerse superior por tener la razón, ha ido creando esta energía del abuso y de la humillación.
Y a su vez, esa energía del abuso y de la humillación, como siempre es dual, vuelve a crear, o sea, vuelve a ser esa energía otra división, ¿sí? Entonces se genera la energía de la fuerza de atracción, porque en el universo existe una fuerza de atracción nuclear, ¿sí? Entonces existe esa fuerza de atracción positiva, ¿sí? O fuerte, más bien, o negativa o débil, ¿sí? Cualquiera de las dos. Energía fuerte y energía débil. Entonces el alma empieza a tomar una elección hacia la dualidad. Hola Judith, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Espe, hola Rosa. Sean bienvenidas a la plática. Entonces toma ese alma una elección y entonces empieza a aprender de eso, pero empieza a aprender de esas en las polaridades, ¿sí? Porque no está en la energía del amor, está en la energía del abuso y de la humillación, ¿no? Entonces esta energía empieza a generar o a crear. Si el amor es contribución, orden, armonía, equilibrio, ¿sí? La humillación y el abuso empieza a crear desequilibrio, desarmonía, ¿sí? Desorden. Y bueno, entonces, cada vez que el alma toma un nuevo cuerpo físico, va a encaminarse por alguna de esas dos polaridades. Entonces tenemos que hacer conciencia de que dentro de esas dos polaridades va a haber siempre, ¿sí? Si no hay amor, ¿verdad? Si no está esa fuerza universal, divina del amor, va a estar esta fuerza de abuso y de humillación. Entonces empieza a existir un victimario y una víctima. Entonces esas almas empiezan a aprender o se empiezan a vibrar con esa máscara, como les decía, ya sea del victimario o de la víctima. Entonces resulta ser de que, dependiendo de si elige ese alma, esa energía, esa vibración fuerte o débil, ¿sí? Si se polariza por la vibración fuerte, por esa fuerza energética, se va a ir por el lado del victimario y va a ser una persona que va a someter a los demás, a humillar a los demás, a abusar a los demás. Y si toma la energía débil, se va a volver una víctima. Va a ser la que siempre va a ser sometida, la que siempre va a ser bulleada, la que siempre va a ser maltratada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no quiere decir que la víctima sea la buena y el victimario sea el malo. Los dos están en los dos polos, ¿sí? Y ninguno está conectado con la energía del amor. Porque en el momento que un ser humano se conecta con la energía del amor, se conecta con el orden, se conecta con la armonía, se conecta con el equilibrio y deja de ser víctima y deja de ser victimario. Pero si no trabaja sobre esto a conciencia, si no hace conciencia de esto que estamos hablando, no va a dejar de polarizarse en esas dos energías, en esas dos vibraciones. Exacto, dice Karina, ¿será complicidad inconsciente? Claro, ¿por qué? Porque resulta que es lo que el alma conoce. Es lo que el alma conoce, no conoce otra cosa.
no conoce, o sea, no está conectado con el amor, entonces desconoce la energía del amor. Entonces dice, ámate, ámate, deja la victimización, déjala, ¿no? Pues, o se juzga al victimario y todo eso, y resulta de que los dos están en el mismo problema, ¿sí? No hay amor. Y no hay amor a sí mismo, y no hay amor a nadie, porque hay una desarmonía total y un caos en el alma de esas personas. Entonces, porque no hay conciencia, o sea, la conciencia se ha ido embutiendo, digámoslo así, en ese aspecto de esa energía o de esa vibración que ha ido creando esa máscara, ¿no? Entonces es como, yo les comentaba, es como una botarga que el alma se pone, ¿sí? Y piensa que se está protegiendo. Entonces la mayoría de las personas que tienen heridas de humillación y heridas de abuso son personas que tienden a ser gorditas. ¿Por qué? Porque el inconsciente de esas personas los empieza a proteger. Porque dice, me van a lastimar, me van a hacer daño, me pueden matar. El inconsciente piensa todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede con el cuerpo? Que el cuerpo empieza a reaccionar creando grasa, porque es un código de protección. Entonces ustedes imagínense, miren, ese alma que viene naciendo en diferentes situaciones de abuso, sea en frecuencias de energía alta o sea en frecuencias de energía baja, sea viviendo como abusador, ¿sí? o victimario, o sea viviendo como víctima o abusado, ¿sí? Es un alma que todo el tiempo lo viene haciendo. Entonces carga esos códigos en la mente y en el inconsciente y se repiten una y otra vez y atrae a su vida una mamá y un papá que tienen la misma vibración. Entonces la gente, como veíamos en la clase de la huella de abandono, la gente le echa la culpa a los padres, ¿sí? No, es que yo tuve un papá que me abandonó, yo tuve una mamá que me abandonó, no. Sí, pero la misma alma lo ha generado por las experiencias que ha ido viviendo vida tras vida, o existencia tras existencia más bien, y ha ido generando ese tipo de vibración que atrae ese tipo de padres. Dependiendo la herida o la máscara, como sea de gruesa, ¿sí? Es el papá y la mamá que le van a tocar. Entonces, necesitamos comprender, porque hoy me preguntaba mi pareja, mi esposo, me decía, no, pero humillación y abuso no es lo mismo. Y yo le digo, ¿para quién? Porque el abuso y la humillación son prácticamente lo mismo. Él me decía, no, pero puede haber personas que sean abusadas y no son humilladas. Le digo, el abuso y la humillación, o sea, si alguien está siendo abusado, está siendo humillado. Súper interesante, Karina. Dice Karina, muy interesante este tema. Todos estos temas que estamos viendo son súper interesantes. Yo por eso les comentaba, el taller que estamos viendo sobre sana eso que tanto pesa, ¿no? Que es tu sobrepeso emocional. Sana el sobrepeso emocional. No es solamente el sobrepeso físico, no es la gordura física. En este taller estamos trabajando cosas profundísimas que trae el alma de nosotros. Porque si a mí me interesara solamente bajar de peso, ¿sí? O sea, pues, que es la mayoría de la gente que le pasa eso. Hace dietas, hace
va al gimnasio, se operan, ¿no? Pero la idea de esto es tomar conciencia y sanar el origen de todo eso. Es volvernos a conectar con nuestra propia conciencia, con nuestra propia luz. Entonces, ustedes imagínense, abuso. El abuso dice acción y efecto de abusar. Usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente a alguien o a algo de otra persona o de uno mismo. Humillación es la acción de abatir, rebajar o herir el amor propio de alguien. O sea que estás haciéndole un daño al amor propio. ¿De quién? Si eres víctima, de ti mismo. Y si eres victimario, de ti mismo. Porque, o sea, no tienes la capacidad de amar. No tienes la capacidad de sentir esa energía del amor. Porque el amor no es lo que a nosotros nos han metido en la cabeza de que el amor es el enamoramiento, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es una cuestión que se da por esas sustancias de hormonas y de todo eso que se genera cuando nosotros encontramos a alguien que tiene una conexión directa con las heridas que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo tengo una herida así y viene otro que tiene una herida así, voy a encajar perfectamente, ¿sí? Pero resulta ser de que no hay amor, no hay una relación de amor, hay una relación de enamoramiento, pero eso es miento, ¿sí? No es amor real. Y como no sabemos eso y no entendemos eso, pues creemos que nos hemos enamorado, ¿sí? De la persona. Y lo que hay es una energía que nos está atrayendo, que nos dice, esta persona es alguien que tiene las mismas heridas que tu padre o que tu madre. Y entonces nosotros como hemos atraído a un papá y una mamá por las mismas heridas que nosotros traemos, lo mismo repetimos con las parejas, lo mismo repetimos con las amistades, lo mismo repetimos en el trabajo, en los trabajos que tenemos. Entonces, mientras más sana esté una persona, mejor van a ser las relaciones que atraiga a su propia vida. ¿Sí me explico? Entonces ustedes imagínense cuánta cantidad o cuántos tipos, más bien, cuántos tipos de abusos y humillaciones existen. Existe abuso social, abuso emocional, abuso financiero, físico, sexual, psicológico, espiritual, mental, verbal, abuso de autoridad, abuso de confianza, abuso de fuerza, abuso de derecho, abusos sexuales. O sea, una cantidad de abusos que nosotros mismos en la vida nos ha tocado vivir. Si no es de una parte, es de la otra. Pero nos ha ido tocando vivenciar este tipo de cosas y que abuso psicológico, sí, creí que lo había dicho, abuso psicológico también, exactamente. Entonces ustedes imagínense, hola Norma, todo este tipo de abusos que existen y que nosotros mismos lo hemos provocado.
por habernos desconectado de esa energía del amor. Todo lo que nosotros hemos creado ha estado íntimamente relacionado con la desconexión, ¿sí?, de nuestra alma, de la fuente, ¿sí?, del origen divino. Entonces, esa fuerza de nosotros, si elegimos una fuerza de, como les decía, fuerte, ¿sí?, de atracción fuerte, vamos a estar eligiendo ser victimarios y le vamos a estar haciendo cosas a los demás. Y si elegimos esa energía de fuerza de atracción débil, vamos a estar atrayendo a nuestra vida gente que todo el tiempo abuse de nosotros. ¿Por qué sucede esto? El alma, cuando vino a tomar cuerpo físico como ser humano, decidió o eligió venir a aprender, ¿sí?, y venir a aprender cierto tipo de cosas. Entonces, me ha tocado ver de que muchas personas en esta vida y en varias existencias han sido a lo mejor humillados, abusados, pero si vamos más atrás, en otras vidas, esas mismas personas han sido los abusadores, ¿sí?, y los que han humillado. Entonces es como el alma da vueltas y vueltas. ¿Para qué? Porque no se conecta, no se conecta con esa energía y esa fuerza del amor divino, del amor universal. Entonces, al no conectarse con eso, cae una y otra vez en esa misma información que tiene dentro de su propia psiquis y no se libera de eso. Entonces, bueno, así que se producen relaciones parasitarias. ¿Cómo es un parásito? Ustedes fíjense ¿qué hace un parásito? Un parásito consume a la persona, o sea, empieza a nutrirse del parasitado, empieza a nutrirse. Yo veo, por ejemplo, mi hija tiene perritos, ¿no? Y a veces tienen las perritas de ella han tenido cría, y si no les da los antiparasitarios en los momentos que tienen que ser, los perritos, los cachorritos, se mueren reventados por los parásitos. Y ella dice, pero yo no entiendo si les doy los antiparasitarios. Sí, pero esos parásitos van creando inmunidad al tipo de antiparasitario. Entonces hay que estarlo cambiando, ¿sí? Porque ellos aprenden también. Acuérdense que es información. Y ellos aprenden de esa información y se hacen autoinmunes a ese tipo de antiparasitario. Entonces, lo mismo pasa con la víctima y el victimario. Se vuelven personas que se parasitan entre sí. Entonces, el victimario termina reventando a la víctima. ¿Sí? La termina explotando como esos parásitos a la persona o al perrito o al animal o a lo que sea que tenga. Lo termina matando. ¿Sí? Si esa persona no se desconecta de eso, termina viviendo un proceso hasta de locura, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelven codependientes. Entonces la persona no puedes dejarla porque te vuelves loco. Pregunta: si nosotros proyectamos en el otro nuestro inconsciente victimario, ¿es que también tenemos ese programa? No solo de víctima, sino de victimario. Perfecto, Norma, así es. Tenemos las dos polaridades. ¿Sí? Nada más que durante esta época o durante este tiempo hemos tomado la energía, esa fuerza de atracción
débil, ¿sí? Si somos víctimas. Pero en el inconsciente de nosotros está, porque es una ley del péndulo, ¿sí? Entonces, en una época o en un tiempo estás como víctima y en la otra como victimario, hasta que se sale de ese círculo vicioso, haciendo un trabajo de conciencia y volviéndose a conectar con el amor, ¿sí? Que decíamos, es cooperación, es orden, es equilibrio, es armonía, ¿sí? Es contribución. Entonces, si el alma de nosotros ya tiene ese aprendizaje y ya nos hemos dado cuenta lo dañino y lo doloroso que es, pues hay que trabajar en conciencia para liberarnos de esa dualidad, de esa polaridad, de esas polaridades, ¿sí? Y volvernos a conectar con la energía del amor, ¿sí? Entonces, volviendo a lo de los parásitos, ¿sí? Toda esta información que estamos viendo se repite en nuestra familia porque por algo nacimos en la familia que nacimos. Entonces, si queremos hacer conciencia de todo esto, es obvio que necesitamos conectarnos con la información de nuestra familia, de nuestros ancestros. ¿Y cómo vamos a hacer? Con los que, o sea, la información que tenemos que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos, de más arriba. Quizás nosotros venimos de familias que han sido, por ejemplo, yo les comentaba la vez pasada, en mi caso, tuve ancestros por parte de mi mamá que vivían en Italia, que fueron muy abusados espiritualmente por un obispo que había, que les decía que no tenían que tener dinero. Ustedes saben que la iglesia hace muchas veces eso, ¿no? Las religiones y todo manipulan a la gente con todo eso, ¿no? Entonces les decía que tenían que dar a la iglesia el dinero, ¿no? Y bueno, ellos creían en eso, ¿no? Y creían que si tenían dinero, no iban a entrar al reino de los cielos y todo el show. Hola, mi querida Marilú, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés conectada. Te mando un beso grande. Entonces, ¿qué pasaba? Que, claro, se dio esa situación donde fueron abusados espiritualmente, materialmente, ¿sí? Porque los engaños y las mentiras que hacen los maestros espirituales, que hacen las religiones y todo eso, son abusos físicos, psicológicos, mentales, emocionales, económicos, o sea, son espirituales, o sea, son de todo, o sea, ese tipo de abuso, el tipo de abuso espiritual, es uno de los abusos más dañinos y más dolorosos que pueden existir, porque las personas se entregan con todo, o sea, entregan todo, de todo a todo, ¿no? Porque creen y confían en ese tipo de seres y resulta que terminan siendo abusados física, sexual, emocional, psicológica, material, mental, de todo tipo, ¿no? Verbal, social, porque los aíslan de las familias, de la sociedad, o sea, es un montón de cosas, ¿no? Financiera, hay abuso de confianza, hay abuso o sea, de autoridad, de todo, ¿no? O sea, el abuso espiritual es el que abarca todo lo demás, o sea, pesadísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esto?
¿Cómo analizar todo este tipo de cosas? Como les decía, ver si en nuestras familias venimos de abusos, ¿sí? Por otro lado, un bisabuelo mío se jugó también tiene que ver con la ley de atracción, sí, exactamente. Tiene que ver con la ley de atracción porque es lo que atraemos, ¿no? Es lo que decíamos, o sea, al nosotros vibrar en esa energía, eso es lo que vamos a atraer. Entonces nosotros lo estamos generando. Por eso es que hay que trabajar para desarrollar la conciencia y soltar esa energía del abuso y de la humillación, soltarla. Porque si no siempre vamos a estar atrayendo lo mismo. Como les decía, ya sea para un lado o para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Analizar nuestras familias, nuestro árbol genealógico por parte de mamá, por parte de papá. ¿De dónde vienen los orígenes de esos abusos? ¿Sí? Por el otro lado, de mis ancestros, por la parte paterna, ellos traían una energía de brujería muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Entonces cayeron en el abuso de obligar a las personas a través de brujerías a que hicieran lo que ellos querían, ¿sí? Entonces ahí están los victimarios, pero también a su vez eran víctimas de ese tipo de energías y se conectaban y hacían pactos y cosas con otros seres que nos parasitan a nosotros, ¿sí? Energías negativas que están que no tienen cuerpo físico y que nos parasitan, ¿sí? Tiene que ver con lo mismo, ¿ven? Energía de humillación, energía de abuso, energía de oscuridad, ¿no? Entonces, así el alma va viviendo esa cantidad de situaciones y y si queremos analizar eso, ¿qué tipo de situaciones vivieron nuestras familias? Y luego conectarnos con los papás. ¿Qué vivieron nuestros padres? ¿Cómo fue la vida, la infancia de ellos? ¿Fueron abusados? ¿Fueron maltratados? ¿Fueron humillados? Porque acuérdense que hace un tiempo atrás, o sea, las palizas y el maltrato que había, el machismo tan fuerte y todo eso, o si no había machismo, había matriarcados y las mujeres humillaban muchas veces las mismas mujeres humillaban a las mujeres, ¿no? Le daban las ponían a las hijas con la palabra, sí, insultos, gritos, maltrato, no sirves para nada, eres no sé qué, las comparaciones. Ah, ¿por qué no eres como tu hermana o no eres como tu hermano? ¿Por qué no haces lo que fulanita o menganito? Mira, la hija de fulanito es mejor que tú porque hace esto y esto. O sea, todo eso, ¿sí? Ah, cabrón, que no sé qué, o sea, groserías y maltratos y todas esas cosas son parte de la humillación, ¿sí? Y si nosotros analizamos qué fue lo que vivieron nuestros padres, podemos llegar a comprender por qué ellos nos criaron y nos trataron de la manera en que nos trataron, o por qué ellos a nosotros nos transmitieron esa energía de abuso y de humillación que nos transmitieron. Porque un ser no puede dar lo que no tiene, ¿sí? Entonces te da lo que va a tener. Y hay veces que o sea, por ejemplo, yo leo que hay artículos, ¿no? Que dice esta gente que
que los padres no dan el alimento a sus hijos, no les pasan, que los abandonan y que se van y los dejan y no les pasan dinero y todo eso, y las mujeres viven unos procesos de dolor y de sufrimiento tremendo y todo. Todo esto es lo mismo, ¿ven? ¿Por qué? Porque me ha tocado ver, por ejemplo, hacer regresiones a las personas y resulta que en vidas pasadas lo hicieron al revés. O sea, este hombre que ahora no les da dinero, que ahora no les da, no los atiende, no está con ellos, los abandona y todo eso, en otras vidas fue al revés. Fue abandonado con hijos, o sea, a lo mejor la persona no era mujer, era hombre, o sea, todo eso, ¿no? O sea, son energías que se voltean, ¿no? Entonces hay mucha gente que, como les decía, hay mucha gente que no cree en la reencarnación, ¿no? Pero pues yo no creo en la reencarnación, yo sé que existe por el hecho de que yo he podido ver, en mi caso, he podido hacer regresiones conmigo y ver una cantidad de situaciones que me han ayudado a comprender el por qué. Y el por qué me ha pasado lo que me ha pasado, el por qué he vivido las cosas que he tenido que vivir. Me falta mucho todavía, ¿no? Pero pues en lo poco o mucho que he podido llegar a hacer, he ido entendiendo. Y en el caso de mis pacientes, he podido ver también en mis pacientes todo este tipo de situaciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces digo, con razón. O sea, con razón. O sea, estos sucesos, ¿no? O sea, con razón las personas tienen que vivir este tipo de cosas. Porque el alma tiene un aprendizaje, ¿no? Y mientras no se libere, no haga conciencia de todo esto y se libere y se conecte con esa energía del amor, va a seguir repitiendo. Entonces la idea es justamente eso, o sea, dejar de repetir, ¿sí? Empezar a tener conciencia. Entonces lo primero que hay que hacer es conectarnos con lo que con esto, ¿no? Empezar a trabajar con estas cosas, empezar a darnos cuenta qué vivieron nuestros padres, ¿sí? ¿Cómo fue la relación de ellos? Fíjense, ¿cómo fue la relación que ellos tuvieron desde el noviazgo? ¿Cómo fue el enamoramiento que tuvieron? Muchos, por ejemplo, en el caso de nuestros abuelos y quizá de nuestros padres, a muchas de nuestras abuelas se las robaron. Ustedes imagínense si eso no es abuso, si eso no es humillación para una mujer. Se las robaban. Tipos de 30 años se robaban a muchachitas de 15, 14 años, 13 años. Y eso no es abuso. No, es que ya como se la había llevado, pues ya estaba, ¿no? Y los padres no hacían nada por recuperar a esa niña, porque eran niñas todavía. Estaban recién en un proceso de empezando la adolescencia. Entonces ustedes imagínense, todo este tipo de cosas es información que la llevamos en el tuétano de los huesos, en toda nuestra psiquis. Entonces, ¿cómo fue nuestra gestación? ¿Ustedes saben si realmente el día que la mamá de nosotros se quedó embarazada quería tener relaciones con el papá? ¿Disfrutó la relación sexual? ¿O estaba puesta ahí porque ella tenía que cumplir? Díganme si eso no es abuso, si eso no es humillación para una mujer. Entonces nosotros tenemos que ver eso. ¿Cómo fue la gestación de nosotros? ¿En qué condiciones se dio la gestación de nosotros? ¿Se dio en una condición de abuso o se dio en una condición en que la mamá estaba disfrutando? Todo eso queda como información en la psiquis de nosotros. Entonces hay que sanarlo, hay que hacerlo consciente, ¿sí? Para poderlo sanar.
Entonces ustedes imagínense, si esa siento Ale que a veces nosotros mismos no reconocemos el abuso. Exacto, exacto. Por eso estoy hablando de este tema así, así, abiertamente así. Porque nosotros no reconocemos el abuso. Pensamos, o sea, nosotros decimos, abuso, abuso sexual, ¿no? La tocaron cuando no quiso, la manosearon o tuvieron sexo cuando... Eso creemos que es abuso. No. O sea, hay cantidades de abuso. Diferentes, como les decía, diferentes tipos de abuso. Entonces, imagínense esto que les estoy diciendo. Si nosotros nacimos de una relación sexual que fue de abuso, imagínense la psiquis de nosotros, ¿cómo no va a atraer abuso a su propia vida? Por vibración, porque esa es la vibración con la que fuimos gestados. Y creíamos que era amor. Entonces atraemos ese tipo de amores a nuestra vida. Los niños, por ejemplo, cuando uno los educa, los quiere educar y dice, es que te pego porque te amo, porque te quiero educar, porque quiero que seas un hombre de bien, una mujer de bien. Entonces, ¿qué le queda en la psiquis la información a esa criatura? Que el que te ama te tiene que maltratar, porque así queda grabado y registrado en un niño. ¿Y cómo se puede desprogramar? Ya lo reconocí, le hice ese estudio de mis padres, mis abuelos. Ok, muy buena la pregunta. Hay que hacer conciencia de eso y hay que trabajarlo con desprogramación o aclaradores, liberación de meditaciones profundas, liberando, despidiéndose de ese tipo de cosas. Que bueno, este sábado en el taller de sana tu sobrepeso emocional, vamos a hacer la desprogramación de eso. Por eso les dejé a los que están haciendo el taller, y dicho sea de paso, el que quiera, todavía estamos a tiempo de que si quieren entrar al taller todavía lo pueden hacer. Este sábado vamos a hacer toda la desprogramación, todo de esos 12 programas que traemos a nivel del inconsciente. Y uno de esos programas es esto que estamos hablando hoy, abuso y humillación. ¿Sí? Se trabaja con el inconsciente y se trabaja con desprogramaciones. ¿Sí? Tenemos que descodificar los códigos de abuso y de humillación que tenemos. Porque si no, el cuerpo siempre se va a estar protegiendo y vamos a seguir engordando y nos va a seguir dificultando bajar de peso. Entonces, pues toda la gente que dice, no, bueno, pues, ¿cómo darse cuenta si es sobrepeso emocional? Todo lo que es sobrepeso es emocional, todo. No hay una cosa que no sea emocional. Entonces hay gente que dice, no, pero es que yo subí porque me dieron cortisol y no sé cuánto, entonces subí de peso. Pero por algo te dieron cortisol, por algo tuviste que tomar todas esas cosas, porque ¿qué traías emocionalmente que te hizo generar que no produzcas el cortisol que tienes que producir normalmente? ¿Sí me explico? Entonces todo es emocional. Nosotros tenemos que reconocernos, volvernos a reconocer, porque a veces queremos que los demás nos reconozcan, pero no nos reconocemos a nosotros mismos. Yo saben que había algo que yo siempre me preguntaba, ¿quién sería yo en otra vida? ¿Quién será mi alma? ¿Quién habrá sido mi alma? No sé cuánto, ¿no? Y siempre, bueno, y fulanito, menganita, sultanita, quién sabe, ¿no? En otras vidas y todo. Y ahora me pregunto, ¿quién soy hoy? Hoy, ¿quién soy? Porque soy esa mujer que está haciendo todo este trabajo de autoconocimiento, de comprensión, de liberación y todo. Y me estoy reconociendo. Necesito reconocerme.
y aceptarme como soy, y en ese reconocimiento y en esa aceptación voy a elegir modificar las cosas que quiero modificar. Y todos esos seres que yo fui antes, ¿sí?, tienen que ir muriendo. ¿Para qué? Para que renazca ese ser nuevo que soy hoy. Por eso no sé si vieron algo que subí de una oración de despedida a todas las que fui. Justamente por eso. Porque necesitamos ir reconociéndonos. ¿Quiénes somos hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Cuál es la fuerza que tengo hoy? Imagínense, la fuerza que tengo hoy está relacionada con todo el aprendizaje de esto, porque miren, yo tengo que reconocerlo, ¿sí? Yo fui súper abusada y humillada en cuanto a la parte espiritual, pero exageradamente. Entonces fui abusada espiritual, psicológica, social, mental, de dinero, y aquí no me dejarán mentir. De todo tipo habido y por haber. Porque esos seres, disque maestros espirituales, se hacen pasar por buenas personas y utilizando eso abusan de las personas, abusan de la confianza, abusan de la autoridad que tienen. Bueno, en estos días ustedes han visto en internet cuestiones de líderes religiosos de diferentes lugares, ¿no? Cómo abusan de su autoridad y hacen cosas indebidas, pues. O sea, que le causan daño a otros seres en su psiquis, ¿sí? Porque, los abusos a la infancia, a los niños, ustedes imagínense, la mayoría de los niños abusados son abusados por los padres, abusos sexuales estoy hablando, ¿no? En este momento. Padres, abuelos, tíos, primos, hermanos, curas, monjes budistas, de lo que sea, ¿sí? Pastores evangélicos, o sea, seres que dicen ser seres espirituales, ¿sí? Entonces están utilizando la autoridad que tienen sobre esas criaturas. Pero obvio que todas esas criaturas traen esa energía, como les decía, esa energía de atracción débil, ¿sí? Que se conectan con eso y obvio atraen ese tipo de abusadores, ¿no? Entonces, lo primero es hacernos conscientes de qué tipo de energía estamos manejando, qué tipo de energía tenemos y para poderla desprogramar y poder conectarnos nuevamente con la energía del amor, con la energía de nuestro ser, con la energía de nuestra propia divinidad y poder cortar con todo eso, ¿no? Porque ustedes imagínense, les acabo de hablar solamente del maltrato infantil, ¿no? Que puede ser a través de palabras, de gestos. Fíjense cómo antes, o sea, le daban una mirada a un niño y ¿por qué? Porque el niño sabía que si no hacía caso le daban un trancazazo que los tiraban al otro lado. Les partían la escoba en la espalda, les partían la cuchara de madera. Y por ejemplo, en el caso mío, en otras vidas yo fui monja budista. Y claro, imagínense, esos maestros budistas le partían las chanclas de madera. Si la persona no se quedaba, no se movía o hacía algún gesto con la cara o alguna cosa cuando estaban meditando en esos templos budistas, el maestro de meditación les partía, les rompía la cabeza, la boca, la espalda con el palo, con la vara, les rompía los dientes, quedaban sin dientes.
porque se habían movido, porque no habían cumplido la meditación como tenía que ser. Y díganme si eso no es abuso y no es humillación. Entonces, no, porque esos eran esos maestros, o sea, ¿sí? La cantidad de cosas que le hacían a los discípulos. Entonces, no es que para que mueran psicológicamente, para que maten el ego y para que eliminen de su mente todas esas porquerías que traen de información. No, pues era un daño psicológico, emocional terrible que les quedaba existencias tras existencias tras existencias. Cierto, Ale, que también para sanar es importante reconocer que, por ejemplo, yo también he abusado de alguien o de algo. Exacto, exacto, ¿sí? Y reconocer que el primer abusado es uno mismo. ¿Cuánto se ha abusado uno? Porque si has permitido que un abusador te abuse o que un victimario te humille, al primero que tú has permitido el abuso, al primero que has abusado, digámoslo así, es a ti mismo, porque has permitido eso. Fui casi abusada por un empleado de mi padre cuando era muy chica, pero lo recuerdo patente, terrible. Claro, todo eso hay que trabajarlo, ¿sí? Porque hay que rescatar a la niña, ¿sí? Tienes que ir a esa época a rescatar a esa niña del abuso, ¿sí? La tienes que liberar a ella de eso. Se hace un trabajo con el inconsciente donde se recupera el valor de esa niña, porque esa niña ese día quedó traumada, ¿sí? Entonces hay que ir liberando esos traumas, ¿sí? Normalmente ese tipo de trabajo se hace con terapia, por eso son tan importantes las terapias psicológicas, las terapias de regresión, las terapias de sanación emocional, las terapias donde vas a esa época y rescatas a esa parte de tu alma o a esa niña que vivió ese proceso, ¿no? Muy cierto, yo culpaba a mi madre de no cuidarme. Claro, claro, tiende uno a culpar a los padres, ¿ves? Pero tú no sabes qué tanto pasó, ¿sí? Porque te aseguro que por algo tu mamá no te cuidó, o no se dio cuenta, ¿sí? Porque tenías que vivir eso, porque era parte del proceso que tu alma tenía que vivir, ¿sí? A mí me tocó ver en una terapia a unos seres que se les meten a esos abusadores, ¿sí? Unos seres que se les meten a esos abusadores y se alimentan de la energía de los niños, ¿no? Y de hecho, o sea, llegamos a hablar con esa entidad, llegamos a hablar o sea, fue una cosa espantosa, ¿no? Y él mismo decía que en otras épocas ellos anteriores estaban muy felices porque en la religión católica al no casarse las monjas y los curas, ellos habían podido utilizar eso para caer en los abusos con los infantes, con los niños, ¿no? A mí se me paraban los pelos así, o sea, ¿no? Lo mismo pasa en el budismo, ¿sí? Los tipos de abuso que hay detrás de toda esa pantalla de espiritualidad y todo eso es tremendo. Entonces así pasa con todas las cosas, o sea, en todos lados donde hay este tipo de energía de abuso y de humillación, se van a manifestar este tipo de energías oscuras para alimentarse también. Entonces nosotros, haciendo conciencia de todo esto, vamos a tener la capacidad de cortar con este tipo de cosas. Pero si no nos hacemos conscientes de esto, pues lo vamos a seguir cargando siempre.
Y la gente, por más que quiera bajar de peso, no va a poder porque el inconsciente le dice, corres peligro. Subimos de peso porque corres peligro, te voy a proteger. Eso dice el inconsciente. Entonces, esto se relaciona también con el programa de que decimos, ¿qué beneficios tienes de no bajar de peso? ¿Cuáles son los beneficios ocultos que tienes de no bajar de peso? ¿Sí ven? Que te protege. Entonces, cuando nosotros hacemos conciencia de todo esto, dejamos de juzgar a los otros, a los padres, a los que nos han abusado. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, obvio que esos seres están mal. No podemos decir que están bien. Están mal. ¿Sí? Pero el que me tengo que recuperar soy yo. No voy a cambiar a los otros. Al que me tengo que cambiar es a mí. Al que tengo que rescatarme es a mí misma. A ese aspecto del alma, a ese valor del alma que está relacionado con el amor, con la cooperatividad, con el orden, con la armonía, con la contribución, porque un ser que tiene amor se vuelve contributivo a la vida, ¿sí? Porque empiezas a contribuir con las demás personas, con los demás seres humanos, porque al tú empezar a iluminar esas áreas oscuras que están dentro de ti mismo, con esa misma luz vas a iluminar a otros que también han pasado lo mismo, que también han vivido las mismas cosas. Claudia, ¿todavía estás conectada o no? ¿O te saliste? Bueno, pregunto porque Claudia me saludó recién y ella es ahí en el Centro Integral Sanarte Kuan Yin, ella nos hace las constelaciones, ¿no? Y ella una vez, aparte de las constelaciones, me hizo una terapia y ahí en la terapia vimos el tema mío del abuso y de la humillación, y entonces justamente veíamos eso, ¿no? Que no es lo mismo humillación que humildad. O sea, uno cree que al humillarse está desarrollando la humildad. Y eso no es así, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Porque la humildad, fíjense, la humildad es la virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es el valor opuesto a la soberbia. Es equivalente a la modestia, sobriedad y mesura. La humildad nos remite a no sentirse ni por encima ni por debajo de nadie, es decir, tener el mismo grado de dignidad. El mismo grado de dignidad. La humildad no concibe complejos ni de superioridad ni de inferioridad. Y una persona humillada, o la humillación, lo que hace es que la persona tenga unos complejos de inferioridad terribles. Y el victimario tiene un complejos de superioridad, pero unos complejos detrás de la superioridad, unos complejos de inferioridad tremendo. Entonces, como decía Norma, o sea, es un círculo vicioso. Sí, está el complejo de superioridad y de inferioridad ahí, actuando. Entonces ustedes imagínense qué tremendo. Este tema es un temazo, de verdad, es un temazo. Porque cada uno de nosotros tiene que ver, por eso les comentaba, analizar cómo ha sido la relación entre nuestros padres, el trato entre ellos, cómo ha sido, porque nosotros nos alimentamos de todo eso. Eso es lo que nosotros mamamos.
en nuestra infancia. De eso nos alimentamos, de toda esa información. Y después la vamos a, o sea, son en esta existencia, ya lo traemos de otra, pero en esta existencia es como que volvemos a meter el chip y se vuelve otra vez a reiniciar todo el proceso, plan, 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 y empieza todo a volver a suceder, lo mismo que ya ha sucedido. Norma dice, yo reacciono con autodefensa cuando un hombre me habla más, quizá por no sanar. Claro, cuando me habla más, quizá por no sanar. Claro, mira, cuando han habido situaciones de abuso y humillación de parte del papá, mal. Cuando me habla mal, claro, claro, ¿cómo reacciona la persona? Hola Luis, ¿cómo estás? Qué alegría verte conectado. Te mando un abrazote. Ustedes imagínense, si nosotros me habla mal o fuerte, claro, claro, porque inmediatamente te conectas con la agresividad. ¿Por qué? Porque como hubo abuso y hubo humillación, te vuelves el victimario, o sea, tomas la energía de contestar mal, de reaccionar mal, ¿sí? Porque una cosa es poner límites, ¿sí? Y otra cosa es caer en el otro extremo, ¿sí? De gritos, de maltrato, ¿sí? Lo mismo pasa con las amistades. Muchas veces hay amigos que dicen ser amigos y no son amigos. Y entonces uno, por no quedar mal, por no, ahí está con ellos y ahí está. No, uno tiene también que aprender a poner límites y decir, no quiero estar con esa persona, no quiero compartir con esa persona, porque esa persona es un abusador, me humilló, me maltrata, no quiero esa energía en mi vida. Y tienes la oportunidad de elegir. No necesitas ni maltratarlo, ni gritarle, ni decirles groserías, ni nada, pero poner un límite. Sí se tiene que poner un límite. ¿Ves? Y tú tienes la oportunidad de elegir qué es lo que quieres. Pero el problema es ese, que uno a veces no lo hace porque traemos esa energía de humillación y de abuso y prefiere uno bajar la cabeza, quedarse callado, no decir nada, o tomar el otro aspecto, ¿no? Como decíamos, de ser el humillador, el que grita, el que hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, el punto es la conciencia, o sea, el cultivo de la conciencia. Si eso lo logré cuando siento que me hace mal, prefiero cortar, alejarme. Ok, pero hay que alejarse con conciencia. ¿Sí? O sea, poner el límite y reconocer qué es lo que hay ahí y qué es lo que está pasando ahí. Porque muchas veces uno corta, ¿sí? Y no hace conciencia de eso y resulta que te va a llegar otra persona con otro nombre, con otra cara, pero con la misma energía de esa otra persona. Por eso uno cuando corta con algo, tiene que hacer conciencia de eso para cortar con ese tipo de energía. ¿Sí me explico? Tiene que ser a conciencia. ¿Sí me explico? Entonces, yo por ejemplo, estoy en un grupo que es de psicópatas narcisistas, ¿no? Por todo lo que tuve que vivir con esto que le digo del abuso espiritual que tuve y todo eso, me metí a un montón de grupos de esas cosas y todo porque yo buscaba ver cuál era el trasfondo de todo eso y todo. Y en esos grupos, o sea, dicen contacto cero. Con los psicópatas narcisistas, contacto cero. O con cualquier persona que te haga daño, contacto cero. ¿Sí?
Y de ahí hacer un análisis, porque tienes que estudiar y tienes que analizar por qué atrajiste ese ser a tu vida. ¿Sí? Entonces, de ahí viene todo un estudio y un análisis de autoconciencia. Dice, sobran psicópatas narcisistas. Exacto. ¿Por qué? ¿Cómo no van a sobrar? Si imagínense lo que estamos hablando. O sea, estamos inmersos en este planeta que estamos hasta aquí, hasta el tope de energía de humillación y de abuso. No hay amor. Entonces, si nosotros necesitamos sanar todas esas cosas, nos vamos a tener que conectar con esa energía del amor nuevamente. Es verdad, se vuelve algo enfermizo porque los atraemos. Exacto. Entonces la víctima cree que no, cree que el psicópata narcisista es el único malo. Y no. La víctima también está mal. ¿Ves? Entonces tiene que recuperar el amor propio, tiene que recuperar el amor hacia sí mismo, pero no lo puede recuperar porque no entiende esto. Y no entiende cómo se está dando todo esto. Entonces, fíjense, el alma, mientras más humillada haya sido, ¿sí? Si puede salir de eso a través del amor, va a ser un alma súper compasiva, pero súper compasiva. ¿Sí? De hecho, cuando se habla de las heridas de la humillación, por ejemplo, se dice que una persona que ha tenido de la herida de la humillación y la trabaja y hace conciencia de todo eso, es uno de los seres humanos que más compasión puede llegar a desarrollar por el nivel de abuso y de humillación que ha tenido. Entonces puede comprender a los demás. Ahora, si se va al otro extremo, se vuelve un victimario. Pero si lo sana y si se vuelve esa persona llena de amor y de compasión, pues va a poder ayudar a iluminar a un montón de gente que vive en esa esclavitud, ¿sí? Parasitaria. ¿Ven? Pero para eso no es fácil, porque tienen que vivir una cantidad de procesos y situaciones de sanación y de echar para atrás, ir para atrás, porque hay gente que dice, no, vive el hoy, vive el ahora. Yo no entiendo eso que tú dices, no, que quieras sanar el pasado. Vive el ahora y con eso es suficiente. Yo digo, a ver, ¿cuánto tiempo vas a durar viviendo el ahora si no has sanado las cosas del pasado? Porque se te van a volver a aparecer. Dice Norma, no es fácil, sinceramente. Claro que no es fácil, pero sí se puede. Sí se puede. ¿Ok? Entonces uno tiene que conectarse con esa verdad interior. ¿Por qué? Porque ahorita lo que tenemos es que estamos metidos en esa botarga. ¿Sí? En esa botarga creada por el mismo inconsciente de nosotros. Porque el cuerpo de nosotros, pobrecito, él está haciendo todo lo que puede, lo mejor que puede. Y nosotros lo criticamos y lo juzgamos. ¡Guau! ¡Qué asco! La grasa, mira, se me salen los rollos por todos lados, que la celulitis, o sea, todo el tiempo criticándolo al pobre cuerpo que está haciendo lo mejor que puede. Dice Gina, se escucha lindo, pero el trabajo es fuerte, los procesos parecieran interminables. Así es, Gina, así es. Miren, yo empecé a trabajar con todas estas cosas ¿qué les diré? Bueno, yo tenía 7 años cuando empecé el catecismo. Yo empecé, cuando ya aprendí a leer y todo eso, me empezaron a dar en la escuela, que yo iba a una escuela católica, me empezaron a dar el catecismo. Y yo empecé desde esa época a preguntarme cosas. Yo me preguntaba, yo les he dicho que mi pregunta del millón era, si Adán y Eva fueron 2 hombres, ¿sí?
De Adán y Eva tuvieron dos hijos hombres, perdón, dos hijos varones, ¿sí? Hombres los dos. Y uno mata al otro. ¿De dónde nace toda la humanidad? Y resulta que después Caín, después de matar a Abel, se va al pueblo de Nod, donde ahí conoció a su esposa. Y yo decía, ¿y de dónde salió ese pueblo? ¿Y qué me decían a mí? Que no me preguntara eso, que esos eran misterios de Dios. Y que yo me iba a volver loca y que me iba a volver hereje. Entonces ustedes imagínense, esa es la pregunta que a mí me llevó a estar hoy donde estoy, a investigar todas esas cosas, a buscar, que la he regado y que la sigo regando y que, sí, pero eso pues, me ha hecho que yo descubra muchas cosas de mí misma y que pueda ayudar a la gente que están viviendo otros procesos que yo los he vivido también. No podíamos preguntar nada y se nos, sí, pues no se podía preguntar. Entonces, la pregunta que tú hagas al universo va a recibir respuesta, pero tienes que seguirte preguntando, porque hay mucha gente que se cansa de preguntar, se cansa de investigar, se cansa de buscar. Algún día la respuesta te va a llegar y tienes que aprender a hacer las preguntas correctas, porque como yo les decía, yo me preguntaba quién había sido, quién fui en otras vidas, pero no me preguntaba quién soy. Entonces eso es importante, llegar a hacerse las preguntas correctas. Y con la desprogramación se puede liberar esta información que viene desde los primeros ancestros. Claro que sí, exactamente, Aide. Se puede desprogramar todo eso, todo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a conciencia, a voluntad. Vamos a entrar, a toda esa información que hay en el ADN de nosotros, se puede cambiar. Y hay que tener la voluntad para hacerlo. Porque si no tenemos voluntad para hacer las cosas, pues obvio que eso va a seguir ahí hasta que tengamos la voluntad de hacerlo. ¿Ve? Entonces, ¿vale la pena? Mejor dicho, no la pena ya la vivimos. Ahora vale la pena vale el esfuerzo más bien. ¿Sí? Vale el esfuerzo, vale la dedicación, vale el tiempo, vale todo eso. Hay que darle el valor a todo eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense que todo en el universo está creado por amor. ¿Sí? Entonces cuando nosotros nos conectamos con el amor, nos conectamos, nos ordenamos, ¿sí? Nos volvemos seres compasivos, nos volvemos seres co-creadores con otros, nos volvemos seres que ayudamos a las demás personas, que contribuimos a los demás. Dice Aide, vale la vida, exacto, vale la vida, ¿sí? Vale la vida, ¿ok? Entonces, no sé, alguna otra duda, pregunta que tengan, por favor, háganmela. Ustedes imagínense la cantidad de veces que a los niños en la escuela les hacen bromas, o los mismos padres les hacen bromas, los bulean. Y esas criaturas, cada vez esa botarga se les hace más grande. Porque muchos de ellos ya, obvio, traen ya la humillación y el abuso, pero pues los mismos padres, los mismos maestros, los mismos compañeritos, todos
le siguen alimentando todo eso. Y esa criatura sigue con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y ir a sanar el niño ese que fuimos, ¿sí? Yo tuve un paciente que tenía la espalda así doblada, ¿sí? Doblada, así, doblada. Y cuando fuimos a ver, era jovencito, él tenía como 16 años. Cuando fuimos a ver, era el bullying que le habían hecho en la escuela, en la primaria, porque era gordito. Y cargaba todo ese dolor y ese sufrimiento de todo el bullying que le habían hecho. Desprogramamos eso, sacamos eso, sanamos eso y el muchacho se puso delgado y se le estiró la columna. O sea, es increíble. Entonces uno dice, tiene que hacerlo. Hoy le dije a mi hijo que tenía un hermano, que no era el primero, y se quedó mirándome. Fue muy importante reconocer ese hijo que no fue, pero existió. Qué bonito, Norma. Muy, muy bueno. Reconocer a esos hijos que han sido, que no han nacido, ¿sí? Ya sea por abortos espontáneos o por abortos que la misma persona se hizo, hay que reconocerlos, ¿ven? Y se van acomodando, se va acomodando la historia familiar, se va acomodando la energía familiar, se van acomodando todo. Gracias, Ale, fue un momento maravilloso. Qué bueno, Normita, me da tanto gusto, de verdad. Esas son las cosas que les digo, que a mí me llenan el alma, ¿ven? O sea, amo este tipo de cosas, amo dar estos talleres, amo dar las terapias, amo esto que hago porque de todo, por lo menos de todas las cosas que me han pasado, por lo menos que sirvan para algo, ¿no? Aparte de liberarme yo de todo esto que he venido cargando durante tantas épocas, pues ayudar a otras personas, que realmente eso me da una felicidad en mi alma, en mi corazón, ustedes no se imaginan cuánto. ¿Sí? Entonces, bueno, me da mucho gusto que hayas hecho eso. Muy bien. Algo más, ¿qué otra pregunta tienen? No hay más preguntas, no puede ser. No puede ser que no haya más preguntas. Híjole, preguntas muchas. Bueno, háganlas pues. Háganlas. Pero creo que todas son del cómo. Ok, ¿afectan nuestras relaciones los abusos? Totalmente. El abuso afecta muchísimo a nuestras relaciones porque la persona, como está conectada con esa energía del abuso, lo que hace es atraer, acuérdense que son vibraciones. Y si tú estás vibrando con esa energía, eso es lo que vas a atraer y vas a seguir atrayendo hasta que no lo sanes, ¿sí? Entonces hay que trabajar y sanar. Las preguntas del cómo, Norma. Pues bueno, de veras que en el taller de sanando el sobrepeso emocional lo vamos a hacer el sábado. Si quieren inscribirse, anotarte, todavía están a tiempo, por favor. Es que es un trabajo bastante intenso que vamos a hacer y vamos a sanar eso, lo vamos a hacer. Está muy, muy interesante, por eso pues los invito, los que quieran, todavía están a tiempo de inscribirse. Vamos a trabajar el cómo, ¿sí? Creo que también lo que necesitamos trabajar es paciencia y voluntad. Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Paciencia porque ¿cuántos años tengo yo trabajando todo esto? Y de veras que a veces he entrado en unas crisis tan terribles que muchos de ustedes ya me conocen y saben, ¿no? Yo siempre comparto con ustedes todo
he sido como, este, he sido un libro abierto para ustedes, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo mío. O sea, no les he estado escondiendo mis procesos ni nada. O sea, he compartido con ustedes todo y les agradezco con toda mi alma el acompañamiento que me han dado muchos de ustedes en todos esos procesos, de verdad. Se los agradezco con todo mi corazón y con toda mi alma. Y, y esa transparencia que yo he tenido con ustedes, yo creo que es una de las cosas que tengo que aprender a valorar de mí misma, ¿sí? Por eso les decía quién soy hoy, y hoy tengo que reconocer esto que soy, ¿sí? ¿Cuántas veces eh, tú, Normita, tú misma sabes, ¿no? Que me decías, bájale a la intensidad de los cursos, el nivel la gente no te entiende, es muy elevado lo que les estás dando, lo que les estás diciendo y la gente no te entiende. Y yo te decía, pero ¿cómo le hago si es lo que yo estoy viviendo? O sea, yo les entrego lo que estoy viviendo a la gente, ¿no? A lo mejor para ahorita creo que es una época en donde las conciencias de las personas se han activado de una forma bastante interesante y que están preguntándose muchas cosas y todo, y creo que es el momento eh, de aperturarme para hablar de todo eso, ¿no? Pero, pero siento que ha valido el esfuerzo, ha valido mi vida, ha valido este, mi aprendizaje, ¿no? Para poderlo compartir con todos. Yo creo que eso tengo que valorar, ¿no? Yo me imagino que cada uno de ustedes también tiene que hacer lo mismo, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo elegí, o sea, mi alma eligió esa fuerza de atracción débil, ¿sí? Entonces he pasado por procesos de humillación y de abuso muy, muy fuerte, en todos los sentidos. Entonces ahorita estoy liberándome de todo eso, estoy retomando mi empoderamiento, y lo que yo realmente soy hoy ha sido gracias a todo eso, ¿no? Pero pues tengo que reconocerlo, porque si no lo reconozco, no puedo tomar ese empoderamiento y decir, esto soy hoy, ¿no? Y esto es lo que puedo compartir con la gente, ¿sí? Esto es lo que puedo compartir con los demás. Entonces, este, eso es, ¿no? Dice Gina, Ale, ¿cómo podemos hacer para enterarnos de cómo fuimos concebidos? Mis padres ya no viven. Muy bien. Yo les di una técnica en el taller para que sepan preguntar, ¿sí? Eso se trabaja para cualquier cosa, para cualquier pregunta que le puedan hacer al inconsciente, lo pueden hacer, ¿sí? Es una técnica de kinesiología que se pregunta y el inconsciente te responde. Entonces, haces esa técnica. O sea, por eso les digo, o sea, hay formas de trabajar sobre todo esto, pero necesitamos hacerlo. ¿Ven? Sé que mi padre quería un varón, no mujer, o sea, rechazo. Claro, claro, a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, y humillación por ser mujer, ¿sí? O sea, sentimos esa herida de humillación por ser mujeres. Sentimos que no valemos, que no servimos. Bueno, ahorita yo estoy trabajando sobre eso, ¿no? Pero la persona que está cargando eso siente que no vale, siente que por ser mujer no es todo, no es todo lo que el padre quiso. ¿Ven? Entonces todo eso hay que ir a rescatar ese niño interior, hay que irle a rescatar. Ya más adelante voy a dar un taller sobre el niño interior y vamos a hacer este tipo de trabajos, ¿sí? O sea, estas son clases, pláticas, pero todo lo que son trabajos, como les decía, hay una diferencia muy grande entre lo que es una plática, un live, una conferencia, a un taller, ¿ven? Porque las pláticas, o sea, es teoría, ¿sí? Pero en un taller se trabaja, o sea, se trabaja
y se sana y se recupera todos esos valores y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre una plática o un curso normal donde se le da teoría a la gente y un taller donde se trabaja eso a profundidad, ¿ok? Siempre digo, si no fuera mujer, bla, bla, bla. Claro, 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 porque está esa herida ahí, ¿sí? Está abierta, entonces hay que trabajarla y sanarla, ¿ok? Bueno, chicos, muchas gracias de verdad por haberse conectado. Les dejo esto como una reflexión. Hay que seguir sanando, hay que seguir trabajando y los que quieran, pues contáctense con nosotros por si quieren alguna terapia, si quieren participar del taller, con mucho gusto. Les pasamos los videos, les pasamos las técnicas, todo lo que hemos estado viendo, los agregamos al grupo de WhatsApp donde estamos trabajando y estamos haciendo un seguimiento al trabajo de sanar todos esos 12 aspectos de emocionales que venimos arrastrando desde quién sabe qué cantidad de épocas. Entonces un beso grande para todos, muchas bendiciones y si no hay más preguntas, gracias Ale, buenas noches a todos, dice Norma, muy bien. Gracias Gina, a ti también, gracias Ale Finkelstein, medio parecidos los apellidos, ¿no? El mío es Rinkeisen. Liz, ingresé tarde porque mi hijo se va en unos días y lo estoy mimando un poco. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Dale todo el cariño y todo el amor que necesita. Estas clases las pueden ver después, ¿sí? Y a tu hijo ya después no lo vas a tener para darle todo el amor y el cariño que necesitas darle. Muchas gracias al hermoso. Yeli dice besos, besos, mamita querida, te quiero y te amo. Liz Pagano dice gracias, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a todos de verdad. Cambié volteé la cámara, perdón. Linda noche, dice Ale. Gracias, Ale. Pásensela súper bien. Muchas bendiciones. Y ya saben, cualquier cosa que necesiten, que me escríbanme a mi celular por privado o le escriben si necesitan algo también le mandan un mensajito a Aide, que ella es la que me lleva la agenda y bueno, con mucho gusto de verdad los atiendo. Dice Liz, te quiero, abrazo fuerte. Yo también, Normita querida, te mando un beso, te quiero mucho. Judith, muchas gracias Alejandra, súper interesante como siempre. Gracias Judith, te mando un besote enorme. Mil gracias hermosa, muy agradecida. A ti también, un beso grande, querida, te mando un abrazo y muchas bendiciones. Buenas noches, dice Judith. Muy bien. Buenas noches a todos, bendiciones. Bye.